Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Trump pide al Congreso que se asegure que solo las naciones amigas reciban asistencia financiera estadounidense. El presidente de Galicia culmina la visita a Israel al frente de una delegación de empresarios. Detenido en la provincia de Barcelona un yihadista que animaba a cometer atentados como los de las Ramblas. Ucrania inaugura una exposición sobre diplomáticos justos entre las naciones que incluye a 4 españoles. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Les hablamos ahora del presidente estadounidense Donald Trump, que pidió al Congreso de su país asegurar que solo los amigos de Estados Unidos se beneficien de su asistencia financiera como represalia por la votación en la Asamblea General de la ONU contra su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Decenas de países votaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el derecho soberano de Estados Unidos a hacer este reconocimiento. Los contribuyentes estadounidenses generosamente envían a esos mismos países miles de millones de dólares en ayuda cada año. Por eso, pido aprobar una legislación para asegurarnos que la asistencia económica de Estados Unidos siempre servirá a los intereses estadounidenses y solo irá destinada a naciones amigas de los Estados Unidos, zanjó Trump. Sí, uno puede decir no me gusta el estilo de Trump, no me gusta su jopo y su arreglo en la cabeza, no me gusta cómo se expresa, pero lo que está diciendo me parece lo más lógico del mundo, que Estados Unidos esté financiando a gente que se dedican a vilipendiar a Estados Unidos o cuando hay una votación a votar contra Estados Unidos, porque no porque Estados Unidos haya ido contra ellos, porque digamos que una votación, se puede entender que en una votación contra algún, por ejemplo, Estados Unidos hace una operación en Zaire y lo condena a Zaire, pues es lógico. Pero lo que no es lógico es que 135 países, que ya es decir, de los casi 200 que forman Naciones Unidas, hayan votado en contra o protestando por esta decisión estadounidense que, entre otras cosas, como no nos cansamos de reiterar, no es una decisión que tomó el presidente Donald Trump, sino que tomó el Congreso de Estados Unidos y no la tomó ahora, sino hace 22 años. Lo que ha hecho Trump es lo que no han hecho todos los presidentes mientras tanto, es aplicar la ley tal como se había votado en el Congreso de Estados Unidos, que había reconocido que la capital de Israel es Jerusalén y por lo tanto pues ya a nivel técnico se verá cuándo exactamente se trasladará a la embajada. Ha habido un anuncio que lo harán bastante rápido, antes de finales del 2019. De todas maneras, lo que protesta la gente no es contra el edificio físico, sino contra el simple reconocimiento de que la capital de Israel es Jerusalén y no Tel Aviv, como todas o tantos medios de comunicación ponen cuando hablan del gobierno de Tel Aviv. Eso no existe. Uno puede decir el gobierno de Jerusalén, que es la capital, y explicar que esta capital no ha sido reconocida por muchas naciones o lo que sea, la capital no reconocida de Israel, pero decir que Tel Aviv es la capital es como si alguien escribiendo desde España dijera que la capital es Toledo y llevarían unos cuantos siglos de desfasaje, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se ha dirigido el presidente Trump, que está ahora haciendo su primer examen ante el Congreso, es lo que aquí se llama el Estado de la Nación, que por cierto creo que en los últimos 3 años el jefe de gobierno español no lo está haciendo, aunque tampoco está contemplado en la ley que tenga que hacerlo. En Estados Unidos se llama el Estado de la Unión y es una especie de someter al presidente en funciones, o que esté gobernando, mejor dicho, a la crítica y los comentarios de toda la Cámara de los Diputados del Congreso de Estados Unidos, en este caso. Y sobre este tema, sobre el tema del reconocimiento a Jerusalén, primero, que no tenemos absolutamente nada que reprochar, y tampoco me parece que habría que reprochar desde la lógica que Estados Unidos diga: los que nosotros estamos financiando,
que nos voten en contra porque ejercemos nuestro derecho soberano en la votación, pues chico, pues apaga y vámonos, ¿no? Encima vamos a pagarles. El titular de la Xunta de Galicia clausuró el encuentro empresarial dentro de la primera visita oficial de un presidente de la Xunta a Israel, destacando que las exportaciones, que aumentaron un 23% en 2016 respecto al año anterior, se han concentrado en el sector de la automoción, un 61,3%, y que espera ahondar el intercambio en las TIC, el sector biotecnológico o el aeronáutico. Queremos que Israel sea un socio comercial para las empresas gallegas más innovadoras, añadió. En esta misión comercial le acompañaron más de una veintena de empresas, clústers y centros tecnológicos. Para construir su propio modelo de innovación, Galicia cuenta con un plan trazado con vistas a 2020. Sí, a mí esta visita me recuerda a una que tuvo lugar hace un par de años de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y ya me gustaría a mí que otras comunidades siguieran este camino, cada una por su cuenta, tratando de impulsar sus propios proyectos, pero que solamente lo hagan en beneficio de sus propios ciudadanos. Los de Galicia, de los gallegos, los de Extremadura, de los extremeños. Y del otro lado, pues también Israel se beneficiará de este intercambio y de este reconocimiento mutuo. Nada que objetar, al contrario, que cunda el ejemplo. Y ojalá algún día haya algo así, por ejemplo, con una comunidad como Andalucía, que durante los últimos años, cuando el gobierno del PSOE dependía de Izquierda Unida, allí en esa comunidad, pues para lo único que viajaban a Israel era para ir a encontrarse con representantes palestinos y emitir condenas contra Israel, desaprovechando no solamente el viaje, sino también la imagen del país. La policía española detuvo en Terrassa, en la provincia de Barcelona, a un presunto yihadista en un avanzado proceso de radicalización debido al consumo progresivo de vídeos y propaganda de Daesh. El hombre había llegado a manifestar públicamente que el que pueda hacer algo que lo haga, al que no, le dejen irse a Siria, que mate a 6 o 7 españoles. El detenido, de 45 años y nacionalidad marroquí, alababa los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils el pasado agosto, y llegó a asegurar que si tuviese una furgoneta grande, haría lo mismo que los hermanos que atentaron en la Rambla. El arrestado había manifestado su arrepentimiento por no haber viajado a Siria a realizar la yihad violenta y tenía un perfil discreto, ya que vestía a la manera occidental, sin ningún signo físico de radicalidad. Incluso evitaba acudir a las mezquitas a rezar para pasar desapercibido. Bueno, una joyita de persona. Pero la pregunta mía es la siguiente. Yo no sé si lo que digo ahora es constitucional, es legal, pero me parece tan lógico que hasta lo podría haber dicho Trump. Después de que juzguen a esta persona, que es una persona de nacionalidad marroquí, que está viviendo aquí y está diciendo a la gente que por favor que maten a 6 o 7 españoles, ¿van a dejar que siga viviendo en España? ¿Vamos a dejar los españoles que esta persona siga viviendo en España? ¿Existe una ley que dice a personajes como estos ni agua? O sea, que no puede, tiene que irse de España y que no pueda entrar ni de visita ni de turismo. Es una persona así, no tiene lo que hacer aquí. Y encima lo que estaba ejerciendo esto que dicen la yihad está, ya que vestía de manera occidental, sin ningún signo físico de radicalidad y que no siquiera iba a las mezquitas. Esto es lo que se llama taquía. Taquía es un método de la yihad que está en el libro sagrado del Corán y que dice que si tu intención es causar daño al enemigo, no importa mentir, disfrazarse y hacerse pasar por lo que sea. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque la gente no te puedes guiar por el aspecto de decir, no, este chico, no, si es un chico, un vecino, esto es lo típico de los reportajes, dice, no, pero si era una familia normalita, el chico este parecía tan agradable que esto que lo otro. Bueno, pues también los serial killers de las series americanos, los asesinos en serie, tienen aspecto de gente muy normal, no estamos hablando de gente anormal. Desgraciadamente el terrorismo no es una enfermedad patológica que se detecta con un test
en la sangre y se sabe y se lo aísla. No, es una enfermedad social y esta enfermedad social se propaga sin límites y más ahora con que estamos con las ventanas abiertas de nuestra intimidad gracias a Internet. Así que yo desde aquí hago mi llamamiento, no sé si lo hago otra vez desde la constitucionalidad de mi llamado, pero si la ley tiene algo que ver con la justicia, no puede ser que esta persona siga viviendo en España. No puede ser, ni que siga viviendo, ni que entre, ni que vuele por encima con un avión. Una exposición inaugurada en la Academia Diplomática de Kiev recuerda la labor humanitaria de 34 funcionarios de distintos países en la Segunda Guerra Mundial, condecorados a título póstumo como Justos entre las Naciones por Israel, entre ellos 4 españoles. La muestra destaca especialmente la valentía del diplomático español Sebastián de Romero Radigales, cónsul general de España en Atenas entre 1943 y 1944, que logró liberar a cientos de judíos sefardíes que habían sido deportados a campos de exterminio desde la ciudad griega de Salónica. La exposición recuerda además las hazañas de Ángel Sanbriz, Eduardo Proper de Callejón, quien emitió visados desde la Embajada Española en París, y José Ruiz Santaella, que trabajaba en la Embajada de Berlín y escondió en su casa a varias mujeres judías. Sí, no son los únicos reconocidos. Yo creo que ya existen 7 diplomáticos españoles reconocidos como justos entre las naciones. Seguramente hay otros que están todavía postulándose. Es un trámite que Yad Vashem lleva a cabo con absolutamente todas las personas que aspiran a este título. Primero tienen que demostrar, tiene que haber algún testimonio de alguien que haya sido salvado, ayudado, y que pueda demostrar de que en realidad afirme de que esta persona lo ha salvado o ayudado. Y segundo, una condición que alguna gente no entiende, que es que no sea judío, porque se supone que si alguien es judío, la ayuda, incluso poniendo en peligro la propia vida, no es un acto de heroísmo, sino es un acto, una obligación moral, hacerlo con los propios hermanos, con la propia familia. Por eso también hay casos como el del señor Nicholas Winton, un empleado de banca inglés que logró sacar a muchísimos niños en trenes con destino al Reino Unido, justo antes de que estallase la Segunda Guerra Mundial, niños judíos que fueron adoptados por familias inglesas y que así salvaron la vida porque seguramente hubieran acabado en los campos de exterminio nazis. Pero resulta que Nicholas Winton sí era judío y por lo tanto no podía aspirar nunca a ese título. Destacamos aquí los nombres más famosos. Seguramente el más famoso, más conocido es Ángel Sanbriz, también por la cantidad de personas que superaba, creo que los 5.000 judíos que se salvaron y que incluso lo hizo no solamente con judíos de origen sefardí, sino también ashkenazí que estaban en Budapest, que era lo último que quedaba de la Hungría, digamos, ocupada por los nazis, por aniquilar la judería de Budapest, porque la de los campos fue conducida, la de las afueras de Budapest y el resto de Hungría fueron conducidos, masacrados, asesinados en Auschwitz, pero Ángel Sanbriz pudo, junto con otros diplomáticos de la ciudad, como el famoso Raúl Wallenberg, poner en marcha unas casas de protección, amparándose también en esta amistad, aunque lo llamaran neutralidad de España hacia el Reich, hacia el gobierno nazi. Y otros como Romero Radigales, que sin haber salvado tantas vidas, que no llegaron a tantos miles, pero los sacaba directamente de los campos de exterminio. Y eso, digamos, que tiene incluso más valor porque era gente que ya estaba, como quien dice, con la espada en la garganta. Y junto con ellos otros personajes que se recuerdan aquí, Eduardo Proper de Callejón, José Ruiz Santaella y su mujer, pues junto con otros forman ese grupo de destacadas personas que actuaron de forma desinteresada y humanitaria. Así terminamos hoy esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda cultural.
Entramos en la segunda parte de las noticias. En la agenda estamos con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Comenzamos con una noticia muy triste. Tenemos que hablarles del fallecimiento de Haim Guri, el poeta nacional israelí. Muchos de ustedes pensarán, bueno, ¿no era Bialik? Sí, Bialik también, pero Guri ya nació en Eretz Israel y durante toda su vida ha muerto a los 94 años. Este poeta, novelista, periodista y cineasta israelí relató algunos de los momentos cumbres de la historia, algunos no, todos los momentos cumbres de la historia de su país. El presidente israelí Reuven Rivlin ha mostrado su pesar por el fallecimiento, ha ofrecido sus condolencias a la familia y ha señalado que fue el poeta de la independencia, el poeta de la amistad, un guerrero y un intelectual, un hombre que se convirtió en un símbolo. Fue Guri una figura prominente entre la generación fundadora de Israel, destacó también como periodista y documentalista y señalar que se ganó un gran reconocimiento por su cobertura informativa del proceso judicial en Jerusalén contra Adolf Eichmann en 1961. Haim Guri nació en Tel Aviv el 9 de octubre de 1923, se unió en 1941 al Palmaj, las fuerzas de élite clandestinas judías que lucharon contra el mandato británico de Palestina antes de la creación del Estado de Israel. En 1948, durante la Primera Guerra Árabe-Israelí, la Guerra de Independencia, combatió como comandante adjunto de la Brigada del Negev, del propio Palmaj. Y a día de hoy, después de tantos años de trayectoria, Guri es un referente de la poesía judía de nuestra época. Su primer libro de poesía, Flores de Fuego, relata sus experiencias personales durante la guerra y da voz a la dualidad de dolor y orgullo que sintieron muchos de los primeros soldados de Israel. Él ganó en 1988 el Premio Israel, el premio más prestigioso de literatura del país. Nunca dejó de escribir y sus poemas han sido traducidos a 25 lenguas. Su hija ha manifestado, creó una nueva lengua en su poesía, por eso fue tan difícil traducirle al inglés. Y bueno, todo el país le recuerda y aquí en Radio Sefarat también queremos rendirle homenaje. Pues así lo hacemos, nos despedimos de él desde aquí, desde Radio Sefarat. Continuamos. Y les hablamos de Reuven Rivlin, del presidente israelí, ante el fallecimiento de este poeta. Bueno, también ha colocado la primera piedra de lo que será el Museo del Holocausto de Salónica, la segunda ciudad más importante del país. A esta primera colocación de esta primera piedra ha asistido también el primer ministro griego Alexis Tsipras. La ceremonia ha sido muy emotiva, hay que tener en cuenta que el 96% de la comunidad de judíos sefardíes que residían en Salónica fueron transportados a distintos campos de concentración y exterminio, sobre todo a Bergen-Belsen y Auschwitz, durante la ocupación alemana de Grecia. Fueron deportados un total aproximado de 55.000 personas y regresaron menos de 5.000. El Museo del Holocausto va a ser construido en un lugar simbólico de la ciudad, cerca de la estación de trenes de la que salieron los vagones hacia los campos de concentración y exterminio. Ha recordado Rivlin que Salónica era conocida como la Jerusalén de los Balcanes y que su comunidad aportó mucho a la ciudad desde 1492 hasta la Segunda Guerra Mundial. El presidente heleno, por su parte, ha afirmado que el nuevo museo es un tributo a los miles de judíos griegos exterminados en los campos de concentración y que con él se recordará a las próximas generaciones a dónde conduce el fascismo, el nazismo, el antisemitismo, el racismo, las teorías sobre las razas inferiores y el supremacismo y la pureza de la nación y toda violencia contra quien se considere diferente. El museo tendrá también un parque con miles de árboles en memoria de las víctimas. Por ello y de forma simbólica, tanto él como el presidente Rivlin han plantado 2 olivos para que enraice la memoria en la conciencia de nuestros pueblos. El museo contará con 6 pisos y se espera su inauguración en 2020. Pues un gesto más en la cuna de la humanidad, ¿no? Del humanismo ahí en Grecia, para que se recuerde y no se olviden todos estos desgraciados acontecimientos. Y seguimos recordando la Shoah, seguimos conmemorando el Día Internacional de Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad, en este caso
desde Segovia. Allí se presenta la exposición No es juego de niños, Niños del Holocausto, Creatividad y Juego en el Centro Didáctico de la Judería. Será hasta el próximo febrero cuando podremos ver esta exposición que nos llega desde Yad Vashem, desde el Museo del Holocausto de Jerusalén, con la intervención también del Centro Sefarad, Israel. El Centro Didáctico de la Judería se une así a la conmemoración del Día Oficial de la Memoria del Holocausto y inaugura, como les decimos, No es juego de niños, Niños del Holocausto, Creatividad y Juego. La exposición está compuesta de 18 paneles, pero a diferencia de otras exposiciones no se centra en las estadísticas o las descripciones de violencia, sino que muestra los juguetes, juegos, dibujos y poemas de los niños durante la Shoah, proporcionándonos una visión de sus vidas e historias personales. La muestra trata la infancia de las víctimas judías antes, durante y después del Holocausto. Su contenido narra la supervivencia, la lucha de los niños por su vida y el esfuerzo de preservar su niñez en la difícil realidad que les rodeaba. Se inaugura este 1 de febrero y se podrá ver hasta el 28 de este mes de febrero. Y además comentarles que este día 1 de febrero a las 9 de la noche la Alhóndiga acogerá el acto del Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad que se ha organizado en Segovia y del que ya les hablamos aquí en Radio Sefarad. Solo queríamos recordárselo. Pues con este recuerdo, hablando de Segovia y de esta exposición y este acto, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana.